Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición del programa En Persona. Siempre cuando despedimos a nuestros invitados les decimos que tienen aquí su casa para lo que sea menester y muchas veces nos quedan preguntas pendientes, nos quedan temas por tocar y siempre decimos, bueno, pues habrá otra ocasión para que vuelva y sigamos hablando de estos temas. Bueno, pues hoy ese es uno de esos días en los que aquella promesa hecha hace más o menos 2 años se cumple. Y yo creo que se cumple pues por muchas razones. Una de las primeras es por el éxito que tuvo aquella entrevista. Hablábamos de un libro, muchas fueron las llamadas de gente que se interesaba por ese libro y porque viene también una persona que causó impacto en quienes hoy les habla y también en muchas de las personas que la vieron a través de la televisión. Esther Sestelo, muy buenas noches. Buenas noches, Ana, y antes de nada, muchísimas gracias por recibirme otra vez en esta casa, que me siento a gustísimo, como tú bien decías, por la otra vez. Gracias. Pues la verdad es que estábamos en deuda porque te tendríamos que haber llamado a los 2 o 3 meses de emitir el programa porque fueron muchísimas las llamadas. Seguro que muchos de nuestros televidentes, en cuanto hayan visto su cara, se acuerdan de ella. Ella vino aquí a presentar un libro que se llamaba El amor en la historia de nuestra vida. Era un libro suyo, escrito, digo, por usted, pero también suyo de cuerpo y corazón, ¿no? Porque contaba su historia de amor con Ignacio, una historia preciosa, que yo no creo que tuvo un final demasiado pronto, ¿no? Sí. Pero que es un libro que a mucha gente se ha interesado, lo ha leído y ha gustado y sobre todo ha ayudado, ¿no? Que eso era lo que tú pretendías con ese libro, hacer un homenaje a tu marido fallecido pues muy joven, pero también hacer una especie de pedagogía, ¿no? de cómo sobrellevar esas circunstancias de la vida que ninguno las queremos, pero que a veces llegan y llaman a nuestra puerta, ¿no? Efectivamente, bueno, muchísimas gracias porque mi recompensa efectivamente es el éxito, es como los lectores han recibido esa historia. Yo inicialmente, fíjate, no pretendía nada, porque efectivamente la idea primigenia era homenajear a un ser extraordinario que era Ignacio de Solás Rafecas, mi marido, un médico famoso, pero yo quería aportar el testimonio humano, ¿no? De un médico que también tuvo que diagnosticarse su enfermedad y que tuvo que ser un enfermo hasta el final, ¿no? Digamos que, pero yo lo que efectivamente cuando a la vez que hacía ese libro quería, después de años de tener celosamente guardada esa historia, creí necesario que ya no podía ser egoísta y dejarla para mí sola, ¿no? Tenía que compartirla con los demás porque yo había sobrevivido a esa tragedia y había sobrevivido de una forma, había madurado con la historia y me había enriquecido con ella. Y ese es un poquito lo que hablábamos antes, Ana, el mensaje que yo creo que hay que dejar hoy a esta sociedad tan desprovista de valores y de fortaleza psicológica para afrontar lo que nos venga, ¿no? Nosotros éramos unas personas muy creyentes, y evidentemente yo lo sigo siendo, y entonces yo creo que coger caminos de fortaleza y el amor verdadero, lo cura todo, ya lo decía San Pablo, y hay que traerlo a colación en este año paulino, ¿verdad? Este año paulino, ¿no? Y que el amor lo cura todo y lo puede todo, y eso es lo que he querido transmitir y parece que ha sido acogido muy bien, gracias a Dios. Sí, nosotros podemos dar testimonio aquí de, bueno, lo hemos leído tu libro, muchas llamadas hemos recibido y mucha gente ha llamado diciendo, primero pidiendo el libro, ¿no? Y luego segundo diciendo cuánto bien me ha hecho. Ahora vienes con otro libro. Sí. ¿Le has cogido tú el gustillo a esto de...? Sí, pues fíjate, yo creo que efectivamente la literatura, yo que me dedico al arte, ¿no? Es otro proceso creativo, el literario. Yo me había dedicado siempre a la investigación, al mundo de la historiografía, del arte y de la estética, de la música. Pero desde esa incursión que hice en el libro este testimonial, El amor en la historia de nuestra vida, pues vi que podía comunicar en la literatura más generalista y que me gustaba, ¿no? Pero siempre mi comunicación, igual que en la docencia, intento que sea una comunicación con mensaje, ¿no? Y entonces, digamos que entrar en esa educación en valores, que yo creo que hace tanta falta. Y entonces cuando me surgió esta idea, que yo soy la primera sorprendida, le quiero decir a los televidentes que yo jamás hubiera pensado en escribir un libro de literatura infantil, pero no por nada, sino porque no es mi ámbito. Yo no tengo niños,
no me dedico a la docencia infantil, sino a una docencia más de adultos. Y entonces de repente... Como que no te veías tú. No, es que nunca lo hubiera pensado. Y de repente, ¿cuál fue mi sorpresa? Que un día una niña se instaló en mí, la protagonista de este libro, y digamos que estaba como diciendo que le pusiese voz, ¿no? Y yo primero me resistía, como me pasaba con el otro libro, decía, pero yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser capaz de entrar en este ámbito. El mundo de la literatura infantil es un mundo muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil, sí. Y muy especializado. Si tú observas... Sí, porque cuando hemos hablado con escritores que se dedican al mundo de la literatura infantil, dicen que no hay público más crítico, claro, que el público infantil. Es muy difícil engañar a un niño en un libro. Exacto. Es muy difícil, o sea, si realmente se engancha el libro, y si no, a las 2-3 páginas, si realmente ahí no hay sustancia, el niño te va a decir que no, digamos que no tiene convencionalismos sociales, ¿no? A la hora el niño siempre dice la verdad, es decir, ellos tienen los valores absolutos y siempre te van a decir la verdad, pero además, si tú observas, casi todos los escritores que escriben literatura infantil solo escriben literatura infantil, porque sí, es un lenguaje, claro, es decir, en cambio, por ejemplo, en el mundo de la novela, pues muchos escritores escriben novela y escriben poesía también, pero realmente el libro de literatura infantil, por eso yo decía, Dios mío, Esther, no vas a ser capaz, esto es un libro muy especializado. Pero como me pasa siempre, ¿no? Que al final me pongo me resisto al principio y después me dejo llevar. Y bueno, voy a ver qué ocurre, ¿no? Y realmente he disfrutado tanto, porque es un mundo maravilloso. Y yo creo que en el fondo lo que he querido es eso, reparar en las personas más importantes de esta sociedad, ¿no? Yo pienso que es el mismo hilo conductor, ¿no? En esta sociedad que a mí, desde luego, no me gusta por dónde va, ¿no? Creo que es un mundo que mejora en muchas cosas, cada vez tenemos más, evidentemente mejoramos. Sí, en muchos ámbitos hemos mejorado muchísimo y no vamos a renunciar a ello. No, el progreso es maravilloso, pero yo estoy hablando del ámbito humano y espiritual. Es decir, que es un mundo que realmente no hemos sabido combinar y llegar a un equilibrio. El progreso es maravilloso, pero siempre que no se aparten los valores humanos y espirituales, que son los que nos dan contenidos como persona. Y entonces yo creo que efectivamente los que tenemos algún medio de comunicación, vosotros periodistas, desde el ámbito docente, desde el ámbito de la escritura, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos nuestro trabajo y intentar siempre enviar algún mensaje positivo y de esos contenidos en valores que a todos en el fondo nos gustaría conservar, ¿no? Y entonces en el mundo de los niños, yo creo que los niños son los que necesitamos dejarle algún legado. Y el legado no es solo dejarles bienes materiales. El legado son los contenidos humanos. Además es que yo creo que además hasta lo necesitan. Bueno, vamos a hablar, el libro todavía no hemos dicho su título, se llama El diario hablado de Clara, luego mis compañeros tendrán oportunidad de, mira, está aquí. Es un libro para leer a partir de 7 años, es un libro que tiene unas ilustraciones, por cierto, muy bonitas. Muy bonitas, muy bonitas. Tiene unas ilustraciones muy bonitas. Es un libro para niños, pero es un libro que muchos padres deberían leer. Exacto, muchas gracias, Ana, tú como madre. Porque muchas veces dejamos que el niño coja el libro, vemos por ahí, lo miramos un poco, a partir de 7 años miramos un poquito el resumen, pues parece que está bien y tal, comentamos, has leído, no sé qué, sí, bueno, no sé qué. Pero muchas veces, por una razón, hasta si tú quieres comentarlo, pues una razón de lógica, ¿no? Si yo sé lo que ha leído mi hijo y yo he leído lo que ha leído mi hijo, pues por lo menos tenemos un tema de conversación, sabemos, yo tengo unas ideas de lo que pueden haber preguntas, cuestiones, claro. Y temas incluso, como este trata, no lo vamos a desbrozar, pero trata un tema muy actual que muchas familias pueden tenerlo en su casa y que es necesario hacer una pedagogía, ¿no? Exacto. Bueno, mira, 2 cositas, empezando por el final. Efectivamente, yo he querido hacer un libro en valores y entonces lo que no podemos desvelar efectivamente es el núcleo central de mi libro, que es el tema, yo he querido traer a colación para los niños el tema de la diferencia. Es decir, tratar el tema de la igualdad, de cómo todos debemos luchar
por tener los mismos derechos, ¿no? Y los niños deben educarse iguales en derechos, pero todos deben disfrutar con la idiosincrasia de cada uno, con esas diferencias, aunque esas diferencias a veces inicialmente pueden hacer sufrir por no ser como la mayoría. Claro, todos somos iguales porque todos somos diferentes, ¿no? Exactamente. Yo creo que la diferencia, y muchas veces, y precisamente los niños lo primero que quieren es ser como sus iguales, por eso hay que canalizar bien esas inquietudes que van a tener cuando descubran su identidad. Entonces yo es lo que he querido, que el lector se sorprenda y se enternezca también al descubrir la identidad de Clara. Claro, porque la identidad de Clara no se revela pues hasta bien entrado el libro, por lo menos 50, 60 páginas. Claro. Y, hombre, es un juego, ¿no?, que estableces tú con el lector, porque en las primeras páginas, pues oye, pues es una historia simpática. Nadie se imagina, claro. A esta niña le han regalado una grabadora a los Reyes Magos y ella, en vez de escribir el diario, pues se pone a contar su diario hablado, porque su mamá le ha explicado, quedándole al play y al rec. Pero luego, a medida que vas avanzando, vas descubriendo el meollo de la historia. Exactamente, ¿no? Y cuando lo descubres, dices, pues fíjate, pues el planteamiento inicial era esa normalidad. Yo no lo hubiera pensado. Y de repente, a la página 60, pues dice, anda, mira, resulta que... Yo creo que eso, a mí pienso que es efectivamente, bueno, perdóname si lo digo, pero yo creo que sí es el éxito de los libros, ¿no? Cuando la sorpresa lleva a otra dimensión, de repente entiendes otra dimensión, pero ves el mensaje, lo que dices tú, de la pedagogía de la normalidad, que todo es natural, pero que hay que explicarlo bien. Entonces, además, y voy a lo que me decías antes de que la los lectura padres... compartida. Exactamente, fíjate, te voy a desvelar una primicia, y es que estoy recibiendo, la verdad, estoy muy feliz por cómo está siendo acogido el libro. Y me llamaron desde Galicia, una directora de un colegio, dándome la sorpresa que lo habían puesto como lectura obligatoria en toda la educación primaria, para llevarme a mí en la semana del libro a hacerme una actividad pedagógica con ellos. Y entonces le mandaron una carta a los padres y han implicado a los padres para que todos en casa se lean el libro, para que participen también con los niños. Es decir, que lo que más le ha gustado a los profesores es que es también el mensaje que hay para la familia, para los padres, de cómo los padres en este mundo tan agitado, ¿no?, tienen que encontrar espacios para sentarse, porque Clara, la protagonista, es una niña muy despierta que reivindica que le cuenten las cosas. Ella quiere que le expliquen las cosas. Entonces, precisamente, y ella se queda feliz y tranquila cuando los papás le dicen las cosas. Es decir, que eso nos lo dice muy bien Paulo Coelho en ese libro, Yo que soy gallega, en Peregrino en Compostela, ¿no? Cómo precisamente el amor y la fortaleza nos da la seguridad en nosotros mismos. Cuando nosotros estamos tranquilos por nuestra propia seguridad, nos comemos el mundo. Y eso es lo que tenemos que intentar educar a los niños. Y es que muchas veces, Esther, bueno, tú no tienes hijos. No tengo niños. Desgraciadamente, vuestro matrimonio duró muy poco y no hubo tiempo, pero tienes un sobrino, me han contado. Tengo 3 sobrinos.